Nuevamente le damos gracias a Dios y yo tengo más que darle gracias. El Señor nos permitió a mi familia estar unos días fuera conociendo a otros hermanos y realmente pasamos un momento muy ameno y sobre todo conocer hermanos que a pesar de estar en otra tierra prácticamente nos trataron como si nos hubiéramos conocido toda la vida y realmente le damos gracias a Dios como el Evangelio, como la palabra de Dios se ha extendido en ese país, ¿no? También le damos gracias a Dios el pastor Alexander de la iglesia de Barranquilla, quien tenemos estrechos lazos de amistad. Les manda también bendiciones y gratos recuerdos, sobre todo a los hermanos que los conocemos, al pastor Robert y a mí, a mi esposa. Hermanos, continuaremos la serie que estamos trayendo acerca de la iglesia. Y como habíamos dicho en los primeros párrafos, es una de las enseñanzas más bautistas que podemos encontrar dentro de la Confesión Bautista de Fe de 1689. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente el párrafo más extenso que tiene nuestra confesión de fe es precisamente acerca de la iglesia. Y esto es un tema que los puritanos bautistas tuvieron gran énfasis y pusieron gran empeño en explicar bien por la connotación, por la importancia que tiene para la iglesia, o sea, sobre todo la iglesia local, que los miembros entiendan la necesidad, que entiendan el apoyo que como nosotros como miembros le debemos a la iglesia y por el propio beneficio que recibimos de ser miembros de la iglesia. Y antes de comenzar, hermano, daremos un pequeño recorrido a lo que hemos visto hasta ahora. Y si vamos al capítulo 26 de la iglesia, vemos que en el párrafo 1 empieza hablando acerca de la iglesia católica o universal. Y precisamente su fundamento en el sentido de la propiedad como tal de la iglesia, y es que la iglesia católica o universal son todas aquellas iglesias locales que en su conjunto conforman la iglesia universal. Y esta a la vez está compuesta de esos, el número completo de todos sus elegidos que son llamados por el Señor. Y en ese punto de vista es también conocida como la iglesia invisible. Y se conoce como la iglesia invisible por la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia que opera internamente en cada uno de los miembros de la iglesia. Ahora, es invisible precisamente porque esa obra solamente la conoce Dios, que está operando en aquellas personas. Muchas veces nosotros podemos ver hermanos que dan un amplio testimonio de ser hijos de Dios, otros que a lo mejor están pasando por alguna batalla espiritual y a lo mejor no nos parece que esté tan enfocado en el camino, pero solamente Dios conoce esa obra interna. Ahora, se hace también visible, la iglesia se hace visible a través del testimonio de esos hermanos que por la obediencia a la palabra, y es lo que decía el párrafo número 2, que todos aquellos en todo el mundo que profesan la fe del evangelio y obediencia a Dios por medio de Cristo, conforme al evangelio, tienen esa actitud, dice que conforme al evangelio, esa obediencia, o sea, son frutos internos que brotan externamente y uno puede ver como que rasgos distintivos de un verdadero creyente en la iglesia. Ahora, también
estos creyentes verdaderos se distinguen, hay de dos características que ellos no hacen. Y es precisamente lo que comenta el párrafo número 2. Dice que ellos no destruyen su propia profesión mediante algún error que verta el fundamento o conducta contraria a la santidad. Son y pueden ser llamados santos visibles. En otras palabras, un santo visible no cae en errores fundamentales. Y si alguien recuerda cuando vimos los primeros párrafos, ¿cuáles son algunos de esos errores fundamentales? Pregunta. Recibo respuestas. Como por ejemplo, que alguien diga que no, las escrituras son escritas por hombres. No, yo creo que hay pocos libros que son inspirados, una parte de la Biblia sí, la otra no. ¿Es cierto eso, hermano? No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí, hermano? De la Biblia que hay actualmente ahora no son palabras inspiradas, que solamente la palabra inspirada es el texto original en que fue escrito la escritura, y la alta crítica señala esto como un error y realmente entendemos que no, porque no, exactamente. Todas las traducciones, aún cuando sean traducciones tomadas del original, son precisamente palabras que Dios ha guardado durante su tiempo. Exacto. Son para nosotros hoy en día palabras inspiradas también. Exacto. Otro error fundamental que podamos nosotros estar claro de no cometer. Desobedecer los mandamientos de Dios y de su voluntad. Es un error fundamental. Exacto. Tenerlo como que los mandamientos ya pasaron. No, eso era del Antiguo Testamento. Ya eso no aplica a mí. Otro. Decir que Cristo no es Dios. Ese es uno clave en nuestros días. Decir que Cristo solamente es el Hijo. Hay quien dice que Cristo es el arcángel Miguel, pero no es Dios. Y vemos claramente en las Escrituras cómo Dios, o sea, el Hijo de Dios, Cristo, daba señales a los mismos judíos, los fariseos. Ellos veían la obra de Dios por sus acciones, pero ellos se negaban a creer de que era Dios. Y por eso el Señor le dijo, bueno, ¿por cuál de estas obras me quieres apedrear? Dice, bueno, si no crees en mí, cree en qué? En mis obras. Mira mis obras y verás la mano de Dios. O sea, verás que soy Dios. Entonces, viendo esos errores fundamentales, son características que los propios creyentes no deben caer, porque son características, son fundamentales, doctrinas fundamentales. Ahora, de los tales deben estar constituidas la iglesia, y es precisamente de estos creyentes visibles que componen la iglesia local. En el párrafo 3 vemos la perpetuidad de la iglesia. Dice que todas las iglesias están sujetas al error y a las impurezas. Sin embargo, siempre el Señor preservará a aquellos y guardará a su pueblo de este mundo. El párrafo 3, si lo leemos rápido, dice: la iglesia más pura bajo el cielo están sujeta a la impureza y al error, y algunos se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesia de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mundo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Hermano, y esto más que nada nos debe dar aliento. Saber que la pureza de la iglesia no depende de nosotros, aunque no nos exime de esa responsabilidad. Y eso hay que estarlo claro. La iglesia no se va a desbaratar
por nuestra obra. No, es Dios quien la preserva. Pero eso no nos debe dar ese quietismo. Una cosa es estar quieto, reposar en el Señor, esperar en Él. La otra es el quietismo de, bueno, al final el Señor que mantiene la iglesia, así que da igual como yo me porte, da igual lo que yo haga por la iglesia, al final el Señor... No, eso es un error. Eso es un craso error también. Hipercalvinismo. Sí, ese es el hipercalvinismo. Que al final, ¿para qué voy a predicar si al final el Señor tiene elegido a lo suyo? No. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante dentro de las funciones de los miembros como iglesia. Y en el párrafo 4, hermano, vimos que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia por designio del Padre y que toda autoridad sobre su iglesia se le ha dado a Cristo. Bueno, en estos primeros 4 párrafos, los autores de la confesión de fe lo han enfocado mayormente en la iglesia universal o iglesia católica. Recuerden que el término católico no debemos abrazarlo como malamente lo han usado los propios católicos romanos, sino que la palabra católica significa universal y como tal debemos también nosotros identificarnos como iglesia universal. Ahora, a partir de este 5º párrafo que Dios mediante estaremos estudiando, hermanos, ahora los autores de la confesión de fe, ellos hacen un desglose y van a estar precisamente enseñando y abordando acerca de la iglesia local. Y como habíamos dicho hace algunas semanas atrás cuando empezamos a estudiar, vemos cómo los bautistas se enfocaron tanto en el estudio de la iglesia local que de hecho en nuestra confesión es el libro, no solamente el capítulo más extenso, sino que a diferencia de otras confesiones, también es el más extenso. Por ejemplo, con respecto a los puritanos presbiterianos, en la confesión de Westminster solamente aparecen 6 párrafos para hablar de la iglesia. En la confesión de Saboya también es un poquito más extenso, pero no como los autores de la confesión de fe de 1689 vieron la necesidad de abordar aún más a tal punto, como hemos dicho, que relataron o desarrollaron toda esta enseñanza a través de 15 párrafos. 4 de ellos lo usaron para hablar de la iglesia universal, pero el resto se enfocan en la iglesia local. Y eso nos da un gran margen de el conocimiento y la responsabilidad que ellos entendían de que cada uno de nosotros como miembro de la iglesia deberíamos poner también por la iglesia. Decía un siervo del pasado que un creyente no puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre. Y no lo estaba diciendo en un término católico, sino del compromiso que debe tener cada creyente. ¿Por qué? Por la iglesia, y esta por la iglesia local. Bueno, hermano, vamos entonces a introducirnos en el párrafo 5 y dice así la confesión bautista de fe. En el ejercicio de esta autoridad que le ha sido confiada el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de él en todos los caminos de la obediencia que él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en sociedades locales o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que demanda de ellos en el mundo. Y quiero comenzar este párrafo con una pregunta. ¿Qué doctrina fundamental se pone de manifiesto en este párrafo? Y quiero que cada uno lea, si tiene la confesión de fe, lea
y vemos a ver qué doctrina se pone de manifiesto en este párrafo. La plantación de iglesia, la iglesia local como tal. Sí, en los primeros, vamos a decir, en los primeros cuatro oraciones del párrafo 6, del párrafo 5, disculpen, del párrafo 5. Dice, en el ejercicio de esta autoridad que le ha sido confiada, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre. El llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz. Y se conoce también como ¿qué? Elección incondicional. Elección incondicional o gracia irresistible. Esos tres términos están muy ligados. Y hermano, ¿por qué hice énfasis en que entendiéramos qué doctrina? Porque para los puritanos y para nosotros como reformados, entendemos, hermanos, que nosotros estamos en la iglesia no por nuestros méritos, sino por un llamado de Dios. Nosotros no estamos porque Dios vio en la línea de su tiempo que nosotros íbamos a hacer esos diamantes en bruto que Dios iba a pulir, pero ya teníamos lo esencial. No, mi hermano. Nosotros éramos tan o más pecadores que lo que había en el mundo. Simplemente a Dios le plugo. Dios tuvo un deseo para su gloria, para su majestad, de involucrarnos a nosotros en su plan eterno. Simplemente. Y es bueno entender eso, hermano, porque eso nos debe también identificar que si estamos aquí es porque Dios quiso, y cuando Dios quiere y nos llama es para un propósito. Dios no ha llamado a nadie al azar o para que, bueno, yo te escogí, pero quédate ahí porque para ver cuando el día de mañana cuando tú me haces falta. No, hermano, Dios ha hecho toda su obra con un fin: glorificar su nombre. Y eso es importante, hermano, porque como nosotros como miembros de una iglesia tenemos también la responsabilidad de ¿qué? De glorificar su nombre. Nosotros no estamos solamente para ocupar un lugar en la plantilla de la membresía de la iglesia, para ocupar un espacio de asistencia consecutiva a la iglesia, sino estamos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver algunos textos. Juan capítulo 10, versículo del 14 al 16. Si algún hermano lo tiene, por favor. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo del 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermano, ¿quiénes eran esas ovejas? Somos tú y yo. Éramos tú y yo. No éramos especiales. Simplemente mira las palabras que usa. También tengo otras ovejas que no están en este redil, pero éramos ovejas. Simplemente éramos unas ovejas que estábamos descarriadas a la espera de nuestro gran pastor. Ahora, Dios nos capacitó con esa condición de poder escuchar e identificar la voz de nuestro pastor. Pero toda la obra, desde el principio hasta toda la redención, ¿en quién se basa? En el Señor Jesucristo. Vamos a buscar otro texto. Juan capítulo 12, versículo 32. Juan capítulo 12, versículo 32. Leo. Sí, hermano. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo estaba hablando de que Él iba a ser sepultado, y Él le da esa garantía, dice, y si yo fuera levantado,
a todos atraeré a mí mismo. No está diciendo en este texto que en cuanto los cristianos vean a Cristo, wow, Él es, vamos a Él. No, dice que Él, aun cuando fuera levantado, dice, Él los atraerá para Él mismo. O sea, es una obra que totalmente depende de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Pero hay un detalle que dicen en el mismo párrafo, ¿por medio de qué es que vienen sus ovejas? Por medio de la predicación de su palabra. Excelente, hermana. Por medio de la predicación de su palabra. Y hermano, esto es importante porque esta es la diferencia que nosotros tenemos con nuestros hermanos arminianos, que piensan que ellos tienen el poder de rechazar o aceptar a Cristo. Y aunque pensemos que es un error doctrinal, no es un error tan grave, está casi rayando la herejía. ¿Y por qué digo esto? Por el tema es que tú y yo no venimos a Jesús y luego Él te salva. No, Dios te llama eficazmente y por su gracia irresistible tú eres levantado de la muerte espiritual, eres convencido de tus pecados por la obra del Espíritu y entonces es que tú vienes a arrepentimiento y vienes a Él. O sea, lo que estamos viendo es que el proceso es totalmente inverso a como creen nuestros hermanos arminianos. Y esto es importante, hermanos, porque si nosotros vemos la importancia del Evangelio, y quiero que en su mente se remonten a ese momento cuando Cristo estaba delante de la tumba de Lázaro. ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor? Lázaro, ven, levántate. Hubo algo antes, que es lo que muchas veces le pasamos la lectura y no nos damos cuenta. Él le dijo una cosa a los apóstoles. Le dijo, quitad la piedra. Y hermano, muchas veces nosotros somos esa piedra que conociendo la verdad no impedimos nosotros que ese evangelio entre. Para que la palabra de Dios fuera efectiva en los oídos de Lázaro, hubo que quitar esa piedra. Y muchas veces esa piedra está en el corazón de los creyentes, porque hacen ese prejuicio diciendo, yo creo que ese no se va a salvar, ese es tronco pecador. No, mi hermano, ese poder de la palabra de Dios es igual de efectivo que como fue contigo y conmigo. Y entonces nosotros debemos que propiciar como iglesia, como miembros visibles de una iglesia local, debemos propiciar que la palabra de Dios sea predicada. Nosotros no debemos estar pasando, vamos a decirlo de cierta manera, no tenemos que estar buscando un lenguaje rebuscado para que el hombre vea que tenemos un léxico impecable y que por nuestras palabras académicas el hombre venga. No. Pablo era un hombre que superaba a todos en su época y él decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En nuestro contexto podemos decir al mexicano que vive al lado mío y al norteamericano que vive del otro lado. A todos necesitan del evangelio. ¿Sí, hermano? Esto de las doctrinas de la gracia las acepto y las creo, especialmente esta de la expiación limitada. Pero si en la iglesia hay alguien que cree en Cristo y lo ha recibido y por primera vez escucha esto, que la salvación es no para todo el mundo, sino que Dios los ha elegido. Y entonces escucha esa doctrina y le comienzan dudas y dice, ¿cómo puedo yo saber si soy uno de esos elegidos, si vale la pena estar en la iglesia y creyendo? No es mi caso, pero en un caso que sea así, ¿qué le decimos a esa persona, hermano? Simplemente confiarle en el evangelio, hermano. Nosotros no debemos, antes de empezar a enseñar elección, gracia irresistible, juicio de Dios, lo que debemos predicarle el evangelio, explicarle su condición delante de Dios y la necesidad que tiene imperiosamente de acercarse a Dios. Ahora, esa obra dejémosela al Espíritu Santo. De hecho, si nosotros, y es un texto que vamos a estar tocando más adelante, cuando nosotros vemos la gran comisión, dice, id y hacer discípulos,
bautizándolo. Y fíjense la secuencia. Ir y hacer discípulos, predique el evangelio. Cuando crea, bautízalo. Y después dice, y enseñándole que guarden todas estas cosas. O sea, lo primero no es enséñale, bautízale y después predícale. No. Predícale el evangelio. ¿Qué fue lo que dijo el carcelero de Filipo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ahí estaba el evangelio. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Después, a lo mejor años después, Pablo se encargó de enseñarle que él estaba elegido antes de la fundación del mundo junto con su familia. Pero en ese momento no era lo que necesitaba saber. Él lo que necesitaba saber era que necesitaba un Salvador. Que necesitaba la predicación del evangelio. Sí, hermano. Discúlpame, disculpe. Pero esta persona ya ha escuchado todo y lo ha aceptado. El punto es que cuando escucha esta doctrina, vienen esas dudas y siempre su pregunta es, yo creo el evangelio, me lo han predicado y lo he aceptado, pero ¿qué sería lo que lo lleva a dudar si es un elegido o no? Bueno, precisamente lo que lo lleva a dudar es su propia guerra espiritual que cada uno de nosotros tenemos y que en ocasiones también nosotros, conociendo las verdades, también dudamos. O sea, sí, hermano. Sí. Tenemos que entender que la salvación desde principio a fin es del Señor. Cuando el Señor regenera a alguien, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo, esa persona es cambiada totalmente. Las dudas vienen del diablo y por supuesto en nuestra naturaleza pecaminosa a veces vienen las dudas. Pero el que es salvo por la gracia de Dios va a perseverar, o sea, se le va a ver el cambio en la vida de esa persona. Entonces el que está luchando, no, que si yo soy, no, nosotros no tenemos que predicar, no, a lo mejor tú eres elegido, no, nosotros lo que tenemos que predicar es el evangelio, lo que decía el hermano, predicar el evangelio y el Señor es el que va a obrar en esa vida. Ahora, por medio de la enseñanza, aquí en la iglesia, ya después que uno entiende que acepta a Cristo, para decirlo de alguna manera, que se ha arrepentido y lo ha recibido por fe, es que entonces viene la instrucción, que es tan o más importante también que la exposición de la palabra del domingo. Hermano, y eso es un error que muchos de nosotros cometemos cuando, yo nada más que voy a ir al sermón del domingo, yo no voy a ir a la clase. No, hermano, eso es como fabricar un techo sin columna. No, el estudio de la palabra de Dios. El mismo Señor en Juan 5:39, ¿qué decía? Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, y ahí no está hablando de predica la escritura, no. Escudriñad, estúdiala, ruméala, apréndetela, memorízala. Eso es lo que hizo la diferencia, hermano, desde Lutero. Lutero entendió las verdades, ¿por qué? ¿Porque se la predicaron? No, él en su iglesia, en el catolicismo nunca enseñaban el Nuevo Testamento. Pero él empezó a estudiar las verdades del Nuevo Testamento y bueno, aquí están los resultados. Dios lo usó y mira, hoy volvimos a reformarnos. O sea, volver a tomar la senda correcta que la iglesia se había descarriado. Porque yo creía en la doctrina arminiana, pero ahora que conozco las doctrinas reformadas, las doctrinas de la gracia, yo estoy más tranquilo, más en paz. Oh, sí, claro. Eso es precisamente lo que trae la elección. Sí, pero siempre hay personas que estuvieron estas doctrinas y después que escuchan esto tienen dudas y dicen... Sí. Vamos a ir un momento a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3, 2 y 3. Podemos ver nosotros la prueba de que verdaderamente, si nosotros somos creyentes verdaderos o no. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Primera de Tesalonicenses. Desde el 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que es nacida de nuevo tiene esas 3 marcas, ¿verdad? Número 1, una fe que persevera, una fe en el Señor, una fe genuina en Cristo, ¿verdad? El trabajo de vuestro amor es un amor por los hermanos, es un amor por la iglesia. Desea estar aquí. ¿Sí? Y la constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa persona nunca se va a perder. Persevera hasta el fin. Esperando en el Señor. O su segunda venida o su partida con Él. Sí. Y eso es una prueba inequívoca de un verdadero creyente. ¿Puedo decir una palabra? Sí, hermano. El problema es que no sé qué denominación es, pero cuando hay hermanos, ¿no?, que están en dominaciones donde la salvación eres tú el que la desarrollas, o eres tú el protagonista. Vienen esas dudas. Viene esa duda. Entonces, hiciste una cosa bien ahora, pero sabes, hiciste una mal. Y ahí entonces viene, seré o no seré. Aunque la Biblia nos manda que nos examinemos nuestra fe. Yo pienso que de una sólida doctrina, no basada en el hombre, sino basada solamente en la cruz de Cristo, da paz, da Y tranquilidad. entender, hermano, que la salvación es del Señor, de principio a fin. Entonces, cuando Dios hace esa obra, hermano, mire, olvídese, es que usted no puede aguantar la salvación porque no es suya. Es por la gracia de Dios que nos sostiene de principio a fin. La fe de Dios. Entonces, por eso es peligroso lo que dice el hermano Vicente, una mala doctrina, porque entonces ahí vienen todas las dudas, y ahí vienen todo. Y si te han predicado solamente un emocionalismo, yo siempre digo, las emociones te duran 30 minutos, 45 minutos. Un cambio radical lo hace Dios solamente. Y es permanente. Como dice un siervo de Dios, que este tipo de iglesia y corte de iglesia te vacunan contra la verdad. Sí, realmente hace mucho daño. Hace mucho daño. Cuando viene la verdad, entonces tú dices, wow. Había una ilustración que se usaba mucho. De hecho, aún dentro de la iglesia arminiana, y era que, bueno, después yo la conocí ya en la Reforma, que es como esa persona que va caminando hacia la puerta, dice, este es el único camino, y cuando tú pasas, detrás hay un cartel que dice, elegido desde antes de la fundación del mundo. O sea, nadie va a entrar por esa puerta que no sea un elegido. Pero él entendió que era elegido después que entró por la puerta. ¿Entiendes? Sí, mano. Una cosa importante es a la hora de predicar el Evangelio. Desde la hora cero que uno predica el Evangelio, está diciendo que la elección de Cristo es incondicional y que somos salvos solo por esa elección. O sea, no estamos diciendo elección incondicional precisamente, pero sí decimos, somos pecadores, debemos arrepentirnos de nuestra maldad. Solo Cristo te puede salvar. Solo Cristo puede salvarte, y es porque Él, por el beneplácito de su voluntad, quiso hacerlo, y no por nada que nosotros hagamos o merezcamos. Cuando tú le predicas así a la persona va a entender después, cuando venga aquí a la iglesia, todo lo que se dice en el estudio. También es la obra del Espíritu Santo tratando en la vida de las personas. Pero creo que el Evangelio es lo principal que debemos predicar tal cual es. No como muchos dicen, Cristo te ama tal cual eres. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y verás que tus problemas serán resueltos, y eso es mentira. Y eso es bueno, hermana. Mira, qué bueno que tocaste ese tema, porque no hay nada más venenoso que presentarle a alguien un evangelio tan venenoso como ese. Decirle que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, hay un serio problema. Porque el problema es que mucha gente dice, no, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No, pero el problema es que Dios va a mandar al infierno al pecador, no al pecado. Entonces, hay un problema. Entonces, tenemos que poner bien el evangelio. Tenemos que ponerlo lo más claro. ¿Y por qué lo digo, hermano? Porque nosotros simplemente somos los expositores, esto es lo que dice el rey. Y esto es lo que tú vas a decir. Nosotros somos como ese jinete que venía y desplegaba ese rollo y decía, por orden del rey, dice
que tú y yo somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Es todo. Ahora, la obra Y creer. interna por el Espíritu lo hace el Señor Jesús. Es Dios por medio de su Espíritu para la gloria de Dios Padre. O sea, es una obra de ellos. Pero sí, hermano, debemos nosotros, con estas palabras tan sencillas, pero exponer la verdad. Somos pecadores sin remedio, que lo que merecemos es el castigo. Pero Dios lo puso, ese castigo que merecíamos, en su Hijo, para que a través de Él tengamos nosotros ese rescate y esa salvación. Así de sencillo, hermano, pero correctamente. Seguimos. Entonces, si vamos a Mateo 18:15, este texto corresponde a la segunda parte del párrafo 5, cuando dice que Dios nos llama, que por su Espíritu llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre y ahí es donde está la acción. Dios no nos ha llamado para que simplemente ocupemos un lugar en la iglesia. Hay un objetivo. Dice, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Y los así llamados les ordena andar juntos en sociedades locales o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que Él demanda de ellos en todo el mundo. Y ahí podemos ver también en Mateo 28:20, ahí está la gran comisión, como hemos visto. Algún hermano que si puede que lo lea ese texto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la importancia, hermanos, de las escuelas dominicales, que ahí donde nos enseña, Dios opera directamente a través de sus hijos, de la reunión de los santos. Es importante. Mateo 18 del 15 al 20, también aquí podemos encontrar ese proceso disciplinario, pero hermano, quiero que antes de enfocarnos en la disciplina, lo que estamos viendo es un rescate amoroso de parte de la iglesia por ese miembro que no está correctamente actuando. Porque a veces simplemente ubicamos este texto para la hora del proceso de disciplinar al hermano. No, pero mira, ya yo fui y lo traje con el pastor y si no, bótalo porque es un gentil y publicano. No, pero ahí vemos un trato amoroso de la iglesia. Y podemos, dice la porción del texto, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, no chismeando con más nadie, tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí está, ve, ese es el proceso del amor entre los hermanos. No es guardarse rencor, no porque me habló mal, no porque me miró mal, porque no me saludó. No. Ve a él, a lo mejor le está pasando por un problema mucho más grave que tú tienes tú. Dice, y estando él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No para que haya chisme, sino para que hayan testigos. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Si no los oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pero yo veo en este texto más un proceso amoroso por atraer al hermano, por convencerlo de pecado, que por buscar la manera de sacarlo de la congregación. No es ese el concepto, no es por eso por lo que Cristo murió, para ir botando uno tras uno de la iglesia, sino ¿para qué? Para rescatarlos y atraerlos hacia Él mismo. Ese es el proceso. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos.
Hermano, el corazón del Señor es que nosotros seamos iglesia, de que seamos un colectivo que alabemos su nombre. Dios no ha llamado a llaneros solitarios. Esa persona, yo creo en Dios, pero no, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo estoy en comunión con Dios. No, eso es un error. Tienes que venir a la iglesia. No porque eres un camponcito que te vas a enfriar, no porque eres una ceniza que te va a... No, porque tú necesitas esa parte espiritual que Cristo te salvó. Tú necesitas llenarla en Cristo. ¿Y dónde se hace eso? En la iglesia, la reunión de los santos. Es aquí, hermano, donde Dios envía ¿qué? Bendición. ¿Cuál es esa bendición? Que tú entiendas las escrituras, que tú entiendas la palabra y vida eterna. Que cada día tú vengas, que tú vayas viviendo más, que tú te acerques más a la vida eterna. Eso se hace aquí en la iglesia, hermano. Eso se hace aquí en la iglesia. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Exactamente. Estar apartado de la iglesia es prácticamente estar apartado del Señor. Sí. Exactamente. Dice el párrafo 6. Dice, los miembros de esta iglesia son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian y mediante su profesión de fe y su conducta, su obediencia a ese llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios que está en profesada sujeción a las ordenanzas del Evangelio. Y quiero citarles, hermanos, antes de seguir, de citar los textos, quiero traerle un comentario del pastor Sam Waldron acerca de este párrafo precisamente de su confesión comentada. Dice, los miembros de las iglesias locales deben ser discípulos de Cristo que están unidos a esas iglesias mediante el bautismo, el discipulado, el bautismo y el ser miembro de una iglesia están íntimamente relacionados con la gran comisión. El discipulado, por tanto, demanda el bautismo. Ser miembro de una iglesia y la sumisión a los ancianos maestros de la iglesia, los miembros de la iglesia presuponen y demanda un discipulado que se manifiesta en obediencia al Señor. Obediencia manifestada especialmente en actos de bautismo y sumisión a la palabra en el ministerio de la enseñanza de la iglesia. El bautismo no ha de divorciarse del discipulado y del ser miembro de una iglesia. Hermanos, los tres vienen concatenados. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a estar, tú creíste, te bautizamos, tú creíste. No, tiene su proceso. Eso, pero sí, hermano, uno cuando entiende, y por eso es que nosotros en nuestra constitución como iglesia entendimos que ese paso no se debe tomar deliberado, el paso del bautismo, sino que debe tomarse ¿con qué? Con un entendimiento pleno, claro, con una edad suficiente que tú pienses maduramente del paso que tú vas a dar. Pero viene muy ligado ¿a qué? Al discipulado. Debemos ser enseñados, hermano. Nosotros no debemos creer que porque ya conocimos al Señor ya no la sabemos todas y ya voy a bautizarme. No, es un proceso. Un proceso para tu salud espiritual y para la salud espiritual de la iglesia. Porque si bautizamos a un impío, al final va a salir su obra. Pero de la parte de afuera de la iglesia va a dejar muy mal marcada la iglesia. ¿Por qué? Porque van a decir, no, ese no es un convertido. Van a decir, ¿y eso que él es cristiano? Porque eso, ahí, en esa botella nos meten a todos. Y es una realidad. Ahora vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 7.
Y este texto responde a esta primera parte cuando habla que estos hermanos dice que que Dios llama por su espíritu a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados. O sea, el 6, los miembros de la iglesia son santos por su llamamiento. ¿Y qué dice Romanos capítulo 1, versículo 7? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Romanos 1, versículo 7. Romanos 1:7. Sí. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí. ¿A qué estamos llamados según la carta de Romanos? Llamados a ser santos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y otro hermano que va buscando Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así su palabra. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Cristo, a los que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y precisamente esta es una salutación que estaba iniciando el apóstol Pablo a una iglesia que estaba realmente encendida adentro. Pero sin embargo ahí vemos que hay ¿quién? Hay santos, hay llamados dentro de esa iglesia. Una iglesia que necesitaba disciplina, que necesitaba orden, pero hay santos en esa iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Sí. Cuando decimos lo de la palabra santo, ¿verdad? Lo podemos ver en dos connotaciones. Santos porque hemos sido llamados, no santificados, no separados. De hecho, sí, llamado afuera. Pero también nos manda a llevar una vida santa. Primera de Pedro 1:16, sean santos porque yo soy santo. Exacto, o sea, lo que está aquí en la palabra santidad es eso, es ser llamado fuera, ser separado de lo que normalmente era nuestro estilo de vida. Nosotros éramos enemigos, dice, por naturaleza. Ahora Dios nos ha llamado a ser ¿qué? Separados de esa enemistad. Ya Dios no es nuestro enemigo, Dios es nuestro Salvador. Pero eso implica una responsabilidad dentro de nosotros como miembros de la iglesia, a ser santos como Cristo es santo. A ser diferente, a ser llamado afuera, ser apartado para Dios, no de Dios, sino apartado para Dios. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y este es otro texto que vemos reflejado claramente la comisión de los apóstoles. Vemos cómo la iglesia dice, recibieron su palabra, fueron predicados por la palabra, se bautizaron y dice más adelante, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué cosa es eso? Enseñanza. Los apóstoles dejaron las enseñanzas del Señor y ellos no solamente eran enseñados, sino, ¿qué es lo que dice la Santa Comisión? La Comisión, que guarden, enseñándoles que guarden estas cosas. En Hechos capítulo 5, versículos 13 y 14, también encontramos, como dice la palabra, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Estaban cómo?
congregados. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. La idea es esa, hermano. La iglesia, necesitamos la iglesia para crecer como miembros, como hijos de Dios. Pero es un colectivo, es una asamblea que alabamos juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son las 1:50. No quiero meterme ya en el próximo párrafo porque, bueno, ya faltan solamente 10 minutos para que se acabe. Pero podemos a grandes rasgos poder verlo, analizar y concluir lo que hemos visto en este párrafo, hermano. Vemos que en el ejercicio de esta autoridad del Señor Jesús que le ha sido dado a la iglesia, de la autoridad de Cristo sobre la iglesia, Dios llama a sí mismo del mundo. O sea, entonces, ¿nosotros somos qué? Somos llamados por el Señor para andar en santidad, en obediencia a su palabra y fe en el Señor Jesucristo. Nosotros por la operación interna del Espíritu, por esa operación invisible, pero se hace visible a través de nuestro testimonio y actuar en una disciplina y en una obediencia que se manifiesta visiblemente como hijos de Dios y como hermanos de la iglesia. O sea, no estamos aquí, hermanos, para componer un grupo, sino que nuestras actitudes, nuestras acciones también toman parte importante para la salud de la iglesia. Y eso es algo importante, hermanos. Muchos de nosotros queremos estar en iglesias sanas, iglesias saludables, pero es que esa iglesia saludable se compone de miembros saludables, miembros que escudriñan la palabra, miembros que obedecen la palabra de Dios, miembros que se identifican por su amor, por un amor natural que Dios pone en su corazón y se hace evidente en las acciones cotidianas, no solamente dentro de la iglesia, sino aún fuera de la iglesia. Y quiero terminar con las palabras del apóstol Juan en su primera carta, cuando él les llama, cómo él les llama a esas personas que dicen que andan, que deben andar, pero que su testimonio no va conforme a lo que dicen que creen. Vamos a buscar primera de Juan. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué dice la palabra? Mentimos y la verdad no está en nosotros. O sea, que esas personas, ¿cómo le llama la Escritura? Mentiroso. Si eres creyente, tú debes andar como Cristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, ¿qué dice? No está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la operación, ese es el ejercicio de la iglesia. No es que, hermano, y eso lo vamos a estar viendo Dios mediante la semana que viene en el sermón. Si el Señor me permite, voy a seguir predicando expositivamente la palabra, la primera carta de Juan. Sí, hermano. No sé si esté fuera de contexto, pero he conocido jóvenes y hay muchos jóvenes que estuvieron en la iglesia y ahorita ya no están en la iglesia porque ven todo lo malo que ocurre en el mundo, cosas malas que les pasaron a ellos y se separan, no van más a la iglesia, ya no creen más, ya no confían más en Dios, porque culpan a Dios por todo lo que les ocurre y pasa de malo en el mundo. Yo quiero pensar que en estas iglesias reformadas todas las familias, no solamente estudiamos la Biblia, el Evangelio y de esas doctrinas, sino también enseñamos la persona de Dios a nuestros hijos por medio de sus mandamientos y los atributos de Dios.
Porque muchos jóvenes o personas adultas no conocen a Dios por no estudiar su persona por medio de los mandamientos y sus atributos. Sí. Yo creo que un hogar, una iglesia donde se estudia a Dios, la persona de Dios por medio de sus mandamientos y atributos, vamos a conocer cómo es Dios y más lo vamos a desear y nunca jamás lo vamos a culpar por cosas malas que ocurren en el mundo. Sí, coincido Por no conocerlo, completamente porque no con hay usted. temor de Dios en los jóvenes. Y por eso digo, yo quiero pensar que en estas iglesias, cada familia a sus hijos en sus casas les enseña la persona de Dios a sus hijos. Porque Sí, es es una- responsabilidad de los padres, no solamente del pastor. Ujú. Pero una salvedad, la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Porque Sí, muchas sí. veces enseñamos a nuestros hijos y el Señor no nos toca, pues. Ujú. Pero bueno, es nuestra responsabilidad como cabeza de familia en nuestros hogares enseñarle la palabra de Dios. Ahora, la obra es del Señor. Oye, y hay algo importante, hermano, que nos debe dar a nosotros paz en cuanto a lo que es cuando nosotros enseñamos y predicamos. Nosotros enseñamos, y hablando de lo que estaba hablando el hermano, de lo que es la elección y todo eso. Cuando nosotros predicamos y enseñamos, nosotros lo hacemos porque estamos completamente seguros que Dios va a salvar a los que Él ha elegido. No es que a ver si se salvan, a ver si nuestros hijos, todos, o uno, o dos, van a ser salvos, van a ser salvos. Ahora, como dice el hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de predicarles, enseñarles y modelarles el Evangelio con nuestras vidas. Exactamente. Pero cuando nosotros predicamos, cuando yo predico, yo tengo la plena seguridad, porque yo sé que desde antes de la fundación del mundo, el Señor eligió los que van a ser salvos. Sí, claro. Entonces, las personas que no creen así como nosotros creemos, que es bíblicamente, ellos predican a ver si la gente responde que sí o que no. No, nosotros no predicamos así. Predicamos es seguro de que el Señor va a salvar. Ahora, la preocupación de nosotros es predicarlo correctamente y predicar lo que dice aquí y lo mejor posible. Entonces, eso da paz y tranquilidad, porque desde el principio hasta el fin, la salvación es del Señor, no nuestra. Así es, hermano. Sí. Hay una enseñanza que a nosotros nos hicieron hace muchos años, que es que cuando tú tienes el concepto de que quién es Dios, los atributos de Dios, como decía el hermano, tú puedes lanzar toda doctrina contra los atributos de Dios. Entonces podrás entender muchas cosas de lo que la palabra de Dios te enseña y no logras entender. Como la elección que estábamos hablando. Si Dios es omnipotente, omnisciente, soberano, yo no tengo ningún poder de eso. Él sí lo tiene y lo aplica en nosotros. Por eso es que podemos lanzar cada doctrina hacia los atributos de Dios y ahí corroborar de la realidad de esa doctrina. Y aún hasta nuestras oraciones, cuando nosotros oramos conforme a su voluntad. Ahora, a lo mejor estamos orando, nos pasamos 3 días orando como David, que ayunó, pero no era la voluntad de Dios. Pero aún así nosotros podemos estar en ese consuelo y cuando no se respondan las oraciones como nosotros pedimos, bueno, esa era la voluntad de Dios. Es su voluntad. A lo mejor estábamos pidiendo algo que no iba a ser más dañino que ese beneficio que supuestamente queríamos. No, Dios no quiso. Ahora Él está en control de todas las cosas. Él es nuestro Dios y Él sabe. De hecho, nosotros, y me gustó mucho, para terminar, una frase que decía Miguel Núñez, decía, nuestra carne no sabe cómo orar. Por eso el Señor puso que dice que su espíritu, dice, es quien que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos cómo orar. Esa es la realidad. Es el Espíritu quien opera a través de nosotros y a veces le estamos pidiendo, Señor, dame, y el Espíritu está diciendo, no se lo dé. Pero el Señor es el sabio, no nosotros. Así que aún hasta esos silencios de Dios, nosotros debemos decirle, bueno, Señor, fue tu voluntad, tú sabes, tú eres el eterno, tú eres el soberano,
tú sabrás. Ajá. Uno a veces cuando ve estas cosas, yo siempre me remonto mi mente a José. José se pasó posiblemente más de 20 años preguntándose, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy preso? Si yo lo que hice fue obedecerte. Pero simplemente Dios estaba preparando ese corazón para ser la segunda mano del faraón, como lo usó para salvar a su pueblo de la hambruna. Es un proceso que Dios permitió. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para terminar la clase. Señor, gracias, Padre, porque tú nos enseñas, nos muestras, Padre, a través de tu palabra, la gran importancia, la bendición, la hermosura de pertenecer a tu iglesia, Señor. Oh, Padre, pero eso también nos lleva a una responsabilidad de operar correctamente conforme tu voluntad, en obediencia y fe a tu palabra, Señor. Aumenta nuestra fe, haznos más obedientes, Señor, que nos rijamos por lo que dice tu palabra, no por nuestros entendimientos ni nuestras emociones, Señor. Oh Padre, ahora con esto en mente, prepáranos para la alabanza, Señor, para levantarnos con corazones que alaben tu nombre, Señor, y que agradezcan, Señor, la obra que tú hiciste por nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermano, vamos a coger un receso.